Suecia no se debe confundir con Suiza, son dos países muy diferentes. Suecia es el de Ikea, ABBA y los rollitos de canela. Tiene una población de unos 10,5, 11 millones de personas que están sobre todo concentradas en el tercio sur del país. Y luego ya de Estocolmo para arriba, pues cuanto más al norte, mayor ratio de renos por persona. Así. Tiene 21 provincias administrativas, que sería el equivalente a las comunidades autónomas de España, y 290 municipios. Las tres ciudades más grandes son Gotemburgo, Estocolmo, Gotemburgo y Malmö. Y yo vivo en Malmö. Malmö está situada en la parte más sur del país, en la provincia de Escania. Un poco como en España, cada región está a cargo de su propio sistema de salud y hay relativamente poca comunicación entre los sistemas de salud, pero todos ellos tienen características similares. Y psiquiatría y habilitación es una parte del sistema de salud de cada provincia, ¿no? Y está a su vez dividida en adultos y en infanto-juvenil. Y yo trabajo en Malmö, en el Hospital de Ingresos de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Generalmente está dividida en primera línea, donde la gente que acude, que tiene un problema psicológico, acuden a primera línea y ahí deciden si es algo que se puede tratar a ese nivel o si es algo que se debe derivar a psiquiatría. Y luego hay distintos niveles en función de qué tan intenso es el tratamiento. Entonces, en ambulatorio, por ejemplo, están divididos en zonas. Por ejemplo, aquí en Malmö tenemos 2 ambulatorios que gente de distinta zona de Malmö va uno a otro. Y luego también hay ambulatorios divididos por trastornos. Entonces, hay un ambulatorio de psicosis y bipolaridad y un ambulatorio de trastornos de la conducta alimentaria. Si no es, generalmente ambulatorio se va una vez a la semana y si no es suficiente pasaríamos ya a cuidados intermedios, que son a lo mejor 2 o 3 veces por semana, y además ahí existe la posibilidad de trabajar más en el domicilio del paciente, etc. Y si eso aún así no es suficiente, pues entonces hay hospital de día, donde los pacientes acuden pues como de 9 a 3 más o menos, y por ejemplo en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, pues es tomar varias comidas en el hospital de día y tener un poco de terapia familiar, fisioterapia, etc. Y luego ya el último escalón son los ingresos, que es donde trabajo yo. La unidad de ingresos de BUP es el acortamiento por psiquiatría infanto-juvenil en sueco, tiene 3 unidades agudos, donde vienen los pacientes que necesitan atención durante un periodo corto, como de 3 a 7 días, y se les vuelve a mandar a casa. Y generalmente son casos agudos de anorexia, pacientes que han intentado quitarse la vida, etc. Luego, si dentro de agudos vemos que necesitan más tiempo de ingreso, se les pasa al departamento, a la unidad de casos complejos, que tiene 6 camas, y ahí son pacientes con un contexto psicosocial bastante más complicado, que tienen mucha comorbilidad, a lo mejor tienen psicosis y depresión y conductas autolesivas, por ejemplo. Y luego tenemos una unidad de trastornos de la conducta alimentaria que tiene 8 camas, y ahí el foco es bastante específico para trastornos de la conducta alimentaria. Y la mayoría de los pacientes que tenemos ingresados en esta unidad son por anorexia. Generalmente no solemos ingresar pacientes con otros trastornos de la conducta alimentaria. Y luego tenemos 2 camas para pacientes que están en contacto con ambulatorios y que suelen presentar conductas autolesivas. Entonces se les ofrece la posibilidad de un máximo de 3 veces por mes, 3 días por vez, tomarse un descanso y autoingresarse ellos mismos y pasar unos días con nosotros. Simplemente para cambiar de contexto, aumentar
que se sientan seguros, etc. Somos un equipo interdisciplinar. Tenemos 4 trabajadores sociales para los 3 departamentos, 3 psicólogos, 1 por departamento, y luego tenemos una terapeuta ocupacional y yo un fisioterapeuta para las 3 unidades. Y luego, trabajando en cada unidad, hay muchos pues, terapeutas familiares, enfermeras, auxiliares y médicos. Y yo quería hoy hablar de yo aunque trabajo en toda la unidad, pero voy a hablar específicamente del trabajo que hago con mis pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. Es un grupo de trastornos que la sintomatología se refleja en la relación que tienen los pacientes con la comida. Y aunque eso es lo que nosotros vemos, los mecanismos subyacentes suelen ser muy variados. Puede ser un tema de gestionar las emociones, puede ser un tema de sentir control sobre su vida, o puede ser bastante variado dentro de que es el mismo tipo de trastornos. Y luego siempre hay mucha comorbilidad. Yo creo que en psiquiatría la comorbilidad es más la regla, más que la excepción. Pero bueno, los más comunes aún así son la anorexia nerviosa, que puede ser restrictiva o purgativa según el DSM-5. Luego la bulimia nerviosa, que tienen unos ciclos de atracón y purgación, es decir, conductas ¿cómo se dice esto? Para compensar porque se sienten culpables por el atracón. Y luego los trastornos por atracón, donde simplemente se dan atracones pero no compensan. Y un trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos generalmente tienen más que ver más que con la gestión de emociones, tiene que ver con las cualidades de la comida que les resultan intolerables. Por ejemplo, pues a lo mejor la consistencia de determinados alimentos, y eso lleva a que evitan comer y por lo tanto bajan de peso y se les ingresa. Nosotros sobre todo tenemos pacientes con anorexia nerviosa porque su estado de salud físico es muy crítico debido a la bajada muy rápida de peso. Entonces requieren no solo cuidados psicológicos, sino además un entorno con muchos controles, etcétera, por su estado somático. ¿Y cómo trabajamos los fisioterapeutas con la anorexia? Bueno, la anorexia, digamos que los síntomas más importantes son un miedo intenso a la ganancia de peso, aun cuando tienen un peso muy bajo, muy por debajo de lo que se consideraría normal. Tienen una alteración extrema de la imagen corporal y tienen conductas que impiden la ganancia de peso. Estas conductas pueden ser pues, restricción de la comida, pueden ser purgaciones pues, como inducirse el vómito, abusar de diuréticos y laxantes, y ejercicio físico exagerado. Entonces, nosotros podemos, de una forma u otra, utilizando el cuerpo, influir en estos 3 síntomas, o por lo menos es lo que intentamos. Empezando con la imagen corporal, es, digamos, un concepto que tiene mucho que ver con la fenomenología y cómo uno experimenta su propio cuerpo, la experiencia del propio cuerpo. Nosotros recibimos información sobre nuestro propio cuerpo pues por información visual, porque podemos ver nuestro propio cuerpo, podemos sentir nuestro propio cuerpo, y además tenemos la información propioceptiva que viene de dentro, por así decirlo. Pero esto no es suficiente para describir la imagen corporal, ¿no? Toda esta información que recibimos se interpreta en el cerebro y se interpreta en base a las creencias que tenemos sobre nuestro cuerpo y las emociones que nos genera nuestro propio cuerpo. Entonces, si yo soy una persona sin un trastorno, esta experiencia perceptiva, pues bueno, no estoy enamorado de mi cuerpo, pero tengo un cuerpo funcional que me permite hacer todo lo que yo quiero, y pues bueno, eso va a hacer que yo tenga una serie de conductas
pues que salga, pues cuando haya sol, salga a la playa a disfrutar con mis amigos, o que pueda ir a cenar a un restaurante con mi familia y no tenga ningún problema. Sin embargo, cuando estas creencias y estas emociones sobre mi cuerpo son muy negativas, ¿no? A lo mejor voy a empezar a percibir mi cuerpo como algo asqueroso, como una masa que no tiene forma, como algo feo. Entonces, esto me va a generar sensaciones muy negativas de ira, de odio, de asco hacia mi cuerpo. Y si además tengo la creencia de que pues que estoy gordo y que soy una persona asquerosa, pues mi conducta va a ser muy diferente. Voy a evitar comer a toda costa, si como, voy a intentar compensar y voy a tener pues ese tipo de conductas que a la larga van a impactar en mi salud. ¿Cómo podemos trabajar sobre la imagen corporal como fisioterapeutas? Pues por una parte, tanto educar como reeducar esas creencias, ¿no? Muchos de mis pacientes no tienen ninguna idea de cómo funciona el cuerpo, de cómo funciona pues, cuando la absorción de nutrientes, de cómo se distribuyen los nutrientes en el cuerpo, para qué se utiliza. Entonces hay mucho componente de educación sobre cómo funciona el cuerpo y sobre desmitificar el cuerpo también. A lo mejor tenemos un paciente pues, que piensa, cuando yo como albóndigas, las albóndigas pasan del estómago directamente se almacenan debajo de la piel, entonces me van a salir bultos y esos bultos van a ser las albóndigas. Si ese paciente además nota una protuberancia aquí, por ejemplo, dice, uy, eso es una albóndiga. Entonces todos estos mitos podemos ir desmontándolos. Efectivamente. Muchas veces no saben qué es lo que pasa cuando dejas de comer, ¿no? Piensan que el peso en el cuerpo es solo grasa y que cuando subes de peso solo ganas grasa. Sin embargo, pues no saben que cuando el cuerpo no tiene suficiente energía y ya no queda la suficiente grasa en el cuerpo, pues el cuerpo tiene que empezar a reducir la cantidad de energía que necesita y obtener esa energía pues de nuestros huesos, de los músculos. Especialmente durante la época del desarrollo, cuando nuestros pacientes son adolescentes, la mayor parte de la energía se utiliza en el cerebro y en desarrollar el cerebro. Entonces, sin embargo, no son funciones que sean vitales, ¿no? A lo mejor, si no tengo energía para que mi corazón siga latiendo, pues a lo mejor no necesito tanta energía para recordar lo que he estudiado hoy, o para mantener la concentración durante mucho tiempo, o para sentir emociones muy fuertes. Entonces se van apagando todos estos sistemas. Entonces podemos decir que la anorexia es una enfermedad que afecta a todos los sistemas del cuerpo. No solo significa bajar de peso en cuanto a grasa. Luego también explico muchas veces cómo funciona la imagen corporal, ¿no? Este triángulo de la relación entre las creencias, los pensamientos y las emociones con lo que percibimos. Que yo crea algo no significa que eso sea verdad. Significa pues, que es una creencia, es un pensamiento, no tiene mayor importancia. Y luego también cómo funciona un poco nuestro cerebro, ¿no? Cuando yo siempre digo que yo pinto retratos, y si yo fuera a pintar un retrato de una persona con una nariz muy grande y no tomo ninguna referencia y solo me centro en la nariz, voy a dibujar una persona con una nariz extremadamente grande, mucho más de lo que ya es en realidad. Entonces, si yo me centro solo en los aspectos negativos de mi cuerpo, mi cerebro va a hacer esos aspectos mucho más grandes, mucho más exagerados, porque nos falta esa perspectiva. Y luego también mucho de, pues, qué forma tiene el cuerpo, qué podemos esperar, ¿no? Anatómicamente de las curvaturas normales que tiene un cuerpo y de las funciones de los distintos músculos. Por ejemplo, ellos dicen, es que cuando como se me hincha mucho el estómago. Ya, bueno, eso y hasta cierto punto es verdad, a lo mejor no es tan exagerado como ellos lo viven, pero los músculos de la pared abdominal, cuando están debilitados por la malnutrición, no funcionan como deberían. Entonces,
esto combinado con el hecho de que al empezar a comer otra vez el estómago y los intestinos no están acostumbrados, se generan muchos gases y los músculos, como están debilitados, no pueden contener los órganos como deberían, entonces pues se te hincha el estómago, pero es algo totalmente normal, esperable y que con la ganancia ponderal pues se va a estabilizar en el futuro. Luego también muchas veces, como hemos dicho antes, tienen miedo de ganar peso porque se piensan que si ganan peso hasta un nivel normal van a ser muy grandes y también pues decir, bueno, realmente no es eso lo que ocurre, ¿no? Yo tengo unas cuerdas que suelo utilizar mucho en mis sesiones donde les pido que me demuestren en las cuerdas cómo de grandes creen que se van a volver si recuperan un peso normal y suelen hacer un círculo muy grande, entonces yo me lo pruebo en mí mismo y digo, a ver, tú tienes 13 años y yo tengo 29 y soy un chico y no es probable que esto suceda. Entonces tenemos que confrontar un poco al trastorno de la conducta alimentaria con lo que es la realidad. Y esto me llega al siguiente punto, la confrontación. Ahí tenéis las cuerdas. Esto se hace sobre todo con el tamaño y con la forma del cuerpo. Porque la voz de la anorexia les dice que ellos son muy grandes, que según comen se van a engordar, a lo mejor piensan que, vale, si he subido 2 kilos, pues toda la grasa se me acumula aquí en las cartucheras, etc. Entonces, durante los ejercicios de confrontación, pedimos a la anorexia que nos demuestre cómo estima el cuerpo del paciente y luego comparamos eso con la realidad. Y hablamos mucho de los sentimientos y pensamientos que surgen a lo largo de estos ejercicios, ¿no? En Holanda desarrollaron una terapia que se llama, sí, podríamos decir, terapia de entrenamiento con anillos, que son los que tenéis ahí en la imagen de arriba, que cada semana tengo 16 anillos y elijo 8 de distinto tamaño y los pongo en el suelo. Entonces los pacientes tienen que elegir un anillo que, si se ponen de pie dentro del anillo y lo cogen con las manos, pueden subirlo por todo el cuerpo hasta el pecho, y que el anillo tiene que pasar un poco justo, pero pasar de todos modos, es decir, que no se quede pillado en ningún sitio. Entonces tienen 2 oportunidades por semana para elegir el anillo correcto. Entonces al principio siempre tienden a elegir los anillos más grandes y piensan que se van a quedar pillados justo en la zona de las cartucheras. Entonces este ejercicio confronta mucho. Tienen que, en primer lugar, yo no tengo nada que ver con el ejercicio, yo no puedo manipular el ejercicio de ninguna forma, y tienen que primero pensar y estimar su propio cuerpo, decir, vale, ¿cuál es el anillo por el que voy a poder pasar o cuál es el anillo que se va a quedar anclado? Y luego tienen que hacerlo, es decir, luego cuando sube el anillo y no hay ningún contacto con el cuerpo, ¿qué quiere decir eso sobre el tamaño de mi cuerpo? Entonces tienen que reflexionar sobre eso. Y cómo me siento cuando el anillo, que yo pensaba que era enorme al principio, pensaba que iba a tocar mi cuerpo, pero no lo toca en absoluto. Y a medida que van exponiéndose a eso, pues van siendo capaces de estimar el tamaño de su cuerpo mejor. Este método de terapia se ha probado con adultos y funciona bien, y con adolescentes también. Me resulta un poco difícil saber si está calando o si es muy complicado, pero bueno. Luego también podemos trabajar a partir de la experiencia corporal. Son personas que tienen una experiencia corporal muy negativa. El cuerpo es una fuente de emociones muy negativas.
no pueden disfrutar del cuerpo. Entonces, desde la fisioterapia podemos hacer ejercicios que promuevan obtener placer a través del cuerpo, ¿no? Ya sea con relajación, con masaje, con terapia de la conciencia corporal. Aquí tenemos una piscina donde podemos ir a hacer ejercicios un poco inspirados en el Watsu, ¿no? Para relajar el cuerpo, experimentar el cuerpo de otra forma, aumentar el rango de experiencias que obtenemos a través del cuerpo. Y esto también generalmente lo suelen apreciar bastante. Porque, de hecho, la confrontación puede ser bastante cargado y no les suele gustar tanto, pero la parte de la experiencia corporal sí que le agradecen. Y luego un tema muy importante es el de la actividad física en trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Sabemos que entre un 30 y un 80% de las personas con anorexia nerviosa presenta hiperactividad. Y esto quiere decir que hacen actividad física en cantidades exageradas y con unas cualidades disfuncionales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo tengo pacientes que... A ver, perdonad, que me han mandado un mensaje aquí del colegio. Que me quedan 5 minutos. Sí, tengo aquí un reloj para controlar. Sí, se hacen ejercicio de forma ritual, de forma rígida. Tiene que ser, pues, llevan diarios con la cantidad de ejercicios que hacen. Tienen que hacer 80 burpees, saltar 500 veces antes de lavarme los dientes, 500 veces después. Si no he saltado 500 veces no puedo ir al baño. Me escondo para hacer actividad física. ¿Cómo se diría? Cancelo planes con mis amigos para hacer actividad física, me pierdo clases, etc. Se vuelve muy obsesivo-compulsivo. Esto es hasta cierto punto relativamente fisiológico, ¿no? Hay cierta relación entre la hiperactividad y los niveles bajos de leptina, que es una hormona que, si no recuerdo mal, tiene que ver con la cantidad de grasa del cuerpo, y esta hormona nos ayuda a regular los niveles de energía, la sensación de hambre, etc. Entonces, cuando estos niveles de leptina son muy bajos, se genera esta hiperactividad, esta sensación de que tengo muchísima energía y de que no tengo hambre. Entonces, es un ciclo vicioso. Entonces, esta hiperactividad se va a normalizar relativamente con la subida ponderal, pero la dependencia que se genera del ejercicio en cuanto a solo puedo comer si hago ejercicio. El ejercicio es mi única forma de disminuir mi ansiedad. Todas estas conductas pueden permanecer incluso cuando ya se ha normalizado bastante la conducta alimentaria. Y estas conductas pueden hacer que sea muy fácil recaer en el trastorno de la conducta alimentaria. Generalmente, cuando vemos que hay pacientes con hiperactividad, esto, como he dicho, aumenta mucho el riesgo de recaída y por lo tanto hay mucho peor pronóstico de recuperación, y además en un cuerpo en el que el corazón no da abasto, esto es un riesgo muy serio para la vida. Sin embargo, bueno, yo no podía estar en la presentación anterior, pero creo que habéis hablado mucho de los beneficios de la actividad física para la salud, tanto física como mental, de las personas con trastornos psiquiátricos. Entonces, ¿qué hacemos? Les decimos, no podéis hacer actividad física, aunque es buena para nosotros. ¿Cómo de ético es eso? Tradicionalmente se prohibía absolutamente la actividad física, y luego, a medida que la investigación nos va diciendo que no solo no es nocivo, sino que es beneficial para la salud de las personas con un trastorno de la conducta alimentaria, pues se ha ido intentando integrar un poco más el ejercicio físico. Yo sé que en Bélgica, por ejemplo, lo estructuran en base al índice de masa corporal, es decir, a partir del índice de masa corporal 14 podemos empezar a introducir
ejercicios de fuerza a partir de... y luego vas como subiendo niveles de independencia y autodeterminación en el nivel de ejercicio físico. Eso está muy bien, pero también puede ser problemático para la recuperación. Pueden anclarse mucho en la actividad física. Entonces, en Australia, por ejemplo, y en Noruega, hacen un abordaje mucho más personalizado de la actividad física, donde cada semana valoramos cómo ha funcionado con la comida, cuáles son pues cómo está ¿cómo se llama? El pulso cardíaco, la presión sanguínea, cómo son los niveles de glucosa en sangre, de calcio, etc. Entonces, si esos valores, por así decirlo, están en un nivel potencialmente peligroso, vamos a poder hacer muy poca actividad física, a lo mejor un paseo muy tranquilo de 15 minutos y ejercicios de estiramiento sin compromiso ortostático, que no estemos subiendo y bajando de sentado a de pie. Y a medida que van mejorando y la subida de peso es estable, por así decirlo, podemos ir aumentando el nivel de exigencia de la actividad física. Pero no solo eso es importante, sino también, por ejemplo, si hacen ejercicio escondidas o sospechamos que hacen ejercicio escondidas, no podemos, además de todo ese ejercicio que no sabemos cuánto es, añadir más y más capas de ejercicio, sino que entonces tenemos que volver para atrás. Y es muy importante educar a los pacientes, ¿no?, en cuáles son los otros aspectos del ejercicio físico en los que nos podemos centrar. Ejercicio físico para promover la experiencia corporal, para promover conductas sociales, para promover el disfrute, ¿no? El ejercicio físico no tiene que ser un castigo porque he comido un poco de salsa de más, ¿no?, sino que tiene que ser algo que hago porque me gusta, porque es saludable y porque lo disfruto. Entonces, simplemente diciendo a los pacientes no puedes hacer ejercicio, no ayudamos a los pacientes a recuperar su relación, a restablecer la relación con la actividad física, sino que simplemente y luego eso va a hacer que en el futuro sientan más miedo y más ansiedad y realmente estoy haciendo ejercicio físico porque lo disfruto o es la anorexia la que me está diciendo que me mueva, por ejemplo. Entonces, a la larga, y ellos, además, hay muchísimos estudios que demuestran que ellos aprecian mucho este tipo de intervenciones porque les ayuda a sanar su relación con el ejercicio. Y luego, estos son aspectos generales dentro de los trastornos de la conducta alimentaria y luego hay ciertos aspectos a considerar específicos de psiquiatría infanto-juvenil. El contexto, que en sí es muy importante en psiquiatría, cobra muchísima más relevancia en psiquiatría infanto-juvenil porque nuestros pacientes no pueden escapar de su contexto. Si tenemos acoso escolar, si tenemos situaciones familiares complejas, esto va a ser, y por mucho que nosotros intentemos normalizar la conducta alimentaria, si en el colegio me hacen bullying o si en casa las cosas van mal, va a ser mucho más complicado. Entonces es muy importante trabajar en estos contextos también, trabajar cerca en el contacto cercano con las escuelas, trabajar mucho con la familia. La evidencia dice que en adolescentes la terapia que mejor funciona es la terapia familiar, porque ya no solo enseñas al paciente a comer, enseñas a toda la familia cómo reaccionar cuando los pacientes tienen este tipo de dificultades. La motivación en adolescentes no es su punto fuerte y es también uno de los factores más importantes, yo creo, en su recuperación. Muchas veces nuestros pacientes no están motivados para salir de la situación en la que están. De hecho, a mí me parece una particularidad de la anorexia que nuestros pacientes no quieren estar sanas y hay una competición por quién es el paciente o la paciente que está más enferma.
La motivación por el cambio con estos pacientes tiene mucho que ver con la severidad del trastorno, las relaciones familiares y los síntomas depresivos. Es muy importante, por supuesto, los síntomas depresivos, uno de los síntomas de la depresión es la falta de motivación. Entonces tenemos que atender también a estas necesidades. Si no, no vamos a ir a ningún lado. Y nosotros como fisioterapeutas también tenemos, ¿no?, herramientas para trabajar con la motivación, sobre todo porque a muchos de nuestros pacientes les gusta la actividad física, es decir, pues tener la actividad física como la zanahoria que perseguimos, pues puede ayudarles bastante a superar las fases iniciales del tratamiento, que son muy duras. Y luego, por último, las redes sociales. A mí me da la sensación de que es un tema muy complicado, porque aquí nosotros como profesionales de la salud, ¿cómo podemos controlar lo que ven nuestros pacientes? Es muy difícil, pero lo que sí que podemos hacer es, a través de educar a los padres en un uso responsable de las redes sociales y que ellos intenten transmitírselo a sus hijos. Estuve escuchando un podcast el otro día que hablaban de esto y decían que de la misma forma que si solo buscas cosas de comida y ejercicio, el algoritmo te va a seguir proponiendo esto, pues si enseñamos a los padres a pasar un tiempo con sus hijos y buscar otras cosas, pues a lo mejor vídeos de gatitos, lo que sea, ¿sabes? Para interrumpir este algoritmo y que salgan otras cosas. Pero si aún así es muy complicado, pues simplemente desinstalar las aplicaciones. Pero eso no es muy bueno para la relación entre los padres y los hijos. Bueno, si no queda otra, no queda otra. Y eso era un poco lo que quería contar. Creo que estoy bien de tiempo, así que espero que os haya parecido interesante. No sé si hay alguien en la sala que se dedique a esto, pero bueno, a mí es un tema que me apasiona y podría hablar de esto muchísimo tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carlos.